El comunismo es satánico. Siempre las migraciones masivas son de países socialistas a países capitalistas. Porque nunca ha sido al revés. Mientras más pobre, más comunista. Más comunista. Fíjate, eso no falla. ¿Tú te imaginas que esto aquí se vuelva socialista, comunista, este país? Yo me voy echando de aquí para otro país que sea... Antes de que se joda. No, fíjate, me voy para... Mira, compadre, lo que tú necesitas es el socialismo. Porque en el socialismo, el comunismo no quiere que las personas sean ricas, quiere que las personas sean obedientes. Obediente, así mismo. Lo primero que tienen que hacer es poner ilegal el comunismo. A esa gente cambiarle la mentalidad es difícil, porque no conocen más nada. Lo más preciado que tiene un ser humano es la libertad y en el comunismo no lo hay. Bueno, sean bienvenidos a otro capítulo más de Yuma Podcast, capítulo número 10. Y el día de hoy vamos a estar tocando un tema bastante sensible para algunas personas. Vamos a estar hablando hoy sobre el comunismo. Cada vez hay más personas que no están de acuerdo con este sistema y que lo rechazan totalmente. Y muchas personas que les gusta ese sistema le está dejando de gustar porque están viendo que no está trayendo resultados. Muchas de las personas que lo apoyan, da la casualidad que esas personas nunca han vivido el comunismo, simplemente lo apoyan desde países capitalistas y quisieran que su país fuera comunista y lo apoyan, pero nunca han vivido como tal el comunismo. Y bueno, nosotros dos somos cubanos, venimos de Cuba y vamos a estar hablando principalmente para esas personas un poco de nuestra experiencia de lo que es el comunismo vivido, no la idea que tiene mucha gente. Y nada, queremos darle nuestra opinión como siempre les digo, así que empecemos. El comunismo, para poner claro lo que es más o menos el comunismo tiene la intención principalmente de eliminar la desigualdad extrema, evitar que unos pocos acumulen toda la riqueza y otros vivan en pobreza. Es decir, los ricos y los pobres, tratar de anivelarlo y que todo esté, es la supuesta igualdad. Y al final todo es pobreza. Cuando tú le explicas a una persona, no, lo que queremos hacer es una igualdad de riqueza, que los ricos no sean tan ricos ni que los pobres sean tan pobres, entonces la persona dice, coño, me guarda. Está bueno eso. Está bueno, coño, un mundo perfecto sería, ¿no? La igualdad, todo el mundo tranquilo. Entonces la gente un poco que cae en fácil. Pero cuando lo intentan aplicar, no ha funcionado. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy. En los ejemplos de los países que lo han practicado, Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Venezuela y otros más que no estamos al día, pero hay varios más países comunistas. Corea del Norte. Lo que pasa es simple. Uno, concentración del poder en el gobierno. Todo el poder lo controla el gobierno. Falta de libertades, economías poco eficientes, escasez en la mayoría de los casos. Es como que lo quieren implantar a la fuerza. Implantar a la fuerza. Un sistema totalitario que nada más de que entonces no quieren que haya otro partido, no quieren salir del poder. Entonces los que viven bien son ellos. El pueblo vive en la miseria. Igualdad de pobreza. En igualdad de pobreza. A través de la historia de todos varios países comunistas que han existido, ningún país comunista ha logrado prosperidad ni libertad al mismo nivel que las economías capitalistas o otro tipo de economía. Eso nunca, ningún país lo ha podido lograr. China es la que más o menos ha prosperado un poco, pero igual no existe igualdad. Hay muchos millonarios y muchos pobres. Y ya que tú estás hablando de China ya, que yo los otros días estaba viendo que pusieron que China, estaban diciendo, no, para que ustedes vean que el comunismo sí funciona. El capitalismo que Estados Unidos le debe no sé cuántos billones de dólares a China. Y entonces la gente estaban comentando. Y tú lo ves así, tú dices, coño, ¿verdad que funciona el comunismo? Sí, pero el poder en China es el que tiene dinero. El pueblo vive en China en miseria. Sí. Un chino, lo que gana al mes, lo más que gana al mes son $350. Es el salario mínimo en China. Y con el pasaporte chino puedes visitar a
a 83 países, casi lo mismo que con el pasaporte cubano. Sí, al final ese es el mayor problema, que el poder va al Estado, Sí, no, al no Estado. va en verdad a repartirse entre la gente como se Se ha supone. enriquecido el gobierno y el pueblo está en absoluta miseria, pasando un trabajo del carajo, y es lo que no saben la gente. El comunismo para mí es poder del Estado, no es nada eso de desigualdad para el pueblo. Al final no cuentan nada con el pueblo, hacen lo que les da la gana y se cogen toda la riqueza para ellos. Y el pueblo, sí, igualdad, pero de miseria. Lo único que sí es verdad que no dejan que se hagan rico nadie. Ya, así mismo. No, eso sí le cae mal a ellos. Sí, igualdad de que nadie va a ser rico. Si nada más te ven prosperando, te van arriba. Eso entonces, sí. No, esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces la verdadera pregunta no es si la idea es buena o mala, sino por qué cada vez que se ha intentado, el resultado ha sido el mismo. Es decir, el fracaso. Eso es lo que yo no sé por qué todavía hay personas que lo apoyan, viendo el resultado de todos los demás países. Que es como la esperanza. El humano es lo último que pierde, la esperanza. Luego tú no estás viendo todo el resultado de los demás países, que todos han terminado en lo mismo, en miseria. Hay muchas personas ciegas, y en Cuba más, bueno, nosotros somos cubanos y llevamos 67 años de comunismo. Y cuando tú ves amistades de nosotros que viven en Cuba o viven aquí en Estados Unidos, en otros países, que tú lo ves que te hablan de eso, y tú dices, a ver, esta gente están ciegas. Tú no ves todo lo que estamos pasando, el hambre que estamos pasando por culpa de ellos mismos, porque hay cosas, hay leyes. En Cuba siempre hablan del bloqueo del gobierno, ¿no? Pero hay muchas leyes que mira, por ejemplo, hay una ley para nosotros los cubanos, que tú le cuentas eso a alguien de otro país y el tipo no te cree. No, y no te cree, se queda diciendo, coño, son mentiras. Sí, está exagerando. Está exagerando. Nosotros mismos, esto pasa en Cuba y yo no sé si pasa en otros países comunistas, porque esto nada más que yo creo que pasa en Cuba. Nosotros nos vamos del país, y si nosotros nos vamos ante los 2 años a Cuba, perdemos la residencia cubana siendo ciudadanos cubanos. Sí, nacido ahí. Siendo nacido. Perdemos todos los derechos de un cubano. Eso es, vaya, lo más, porque hay personas que son que son cubanos también, que se han ido del país, que se han puesto a hablar un poco del gobierno y no lo dejan entrar en Cuba. Como la misma. No, sí, a los de adentro no lo dejan hablar, a los de afuera tampoco. A los de afuera no lo dejan hablar. Como la misma, mira, la cantante Celia Cruz, que se murió sin poder ir a Cuba después que vino para acá, porque siendo tú cubano, tenía la entrada a tu país. Yo creo que eso no es más que pasa en Cuba, porque yo no. No, y Corea es peor. Bueno, en Corea del Norte, de entrada, ahí para salir de ahí tiene que fugarte. Esa gente sí es peor todavía. Ahí no puede salir libremente de ahí. Bueno, ¿y por qué tú crees? Esa gente están presos. ¿Por qué tú crees que todavía hay personas que defienden el comunismo? ¿Por qué tú crees que algunos defienden y otros lo odian? Y hay mucha gente que lo defienden, compadre. Yo no entiendo eso. Eso está. Yo sinceramente no entiendo eso, porque eso es de loco. No sé si es que lo han adoctrinado tanto, que los han enfermado. Claro, ahí está la clave. Algunas personas lo defienden porque promete cosas que para cualquiera son lógicas y son buenas. Entonces tú dices, no, esto es lo mejor. Carlos Marx hablaba de eliminar la explotación del trabajador. ¿Sabes? Que, por ejemplo, en Estados Unidos mucha gente se quejan porque hay que trabajar mucho. Entonces, tú eres una persona que vives aquí, trabajas todo el día, no progresas. Es una carga constante, tienes que pagar una pila de cosas. Y viene una persona y te dice, mira, compadre, lo que tú necesitas es el socialismo. Porque en el socialismo va a haber igualdad y tú no vas a tener que trabajar tanto. Y tú dices, una muela. Y tú dices, no, ¿qué va? Me voy de aquí para la mierda, esto no sirve. Y así empieza, y así caen la mayoría de la gente. Igual que hay personas que vienen de Cuba para acá, para Estados Unidos, o de otros países, y muchos países comunistas que vienen para acá. Y se empiezan a quejar que dicen que en Estados Unidos hay que pagar muchos biles, que todo hay que pagarlo. Cabrón, ustedes no están pagando biles, ustedes están pagando comodidad. Si tú quieres seguir viviendo como tú vivías en Cuba, por ejemplo, con ese sistema, entonces ya tú te rentas en una renta barata, no prendes tu aire acondicionado, vives economizándote, no tienes toda la comida. Trata de comprar la comida que te dan en la bodega a ti. ¿Me entiendes? No, si te vas a hacer millonario aquí. Economiza, y entonces tú puedes ahorrar un dinero
y no te quejas tanto. No tienes carro, cómprate una bicicleta. Ya, cómprate una bicicleta, ve para el trabajo, un trabajo cerca, vas en la bicicleta y empiezas a vivir ese sistema que tú tenías en Cuba, porque la gente se queja mucho. Y vas a tener dinero. Pero aquí tú estás pagando todo, pero estás pagando comodidad, estás pagando un aire acondicionado, estás pagando una calefacción. El carro. Estás pagando el carro, en tu refrigerador tienes comida, tienes de todo lo que te gusta a ti, el helado, esto, lo otro. Y en Cuba no tienes nada de eso, por eso es que no tienes que pagar nada en Cuba, porque en Cuba tú te levantas, te comes un huevo, te comes el pan de la bodega y ahí vives así. Claro. Es una mentira. Así mismo, no, está súper bueno. Sí, hacer. Muchas de las personas que lo defienden, que estamos hablando de eso, muchas de las personas que lo defienden, y lo dije al principio, la mayoría viven en países capitalistas. Y es lo que pasa, que desde afuera todo el mundo lo ve lindo, pero vayan y vamos a cambiar. Vaya, tú que defiendes el comunismo y vives en un país capitalista, ve para Cuba, dile a una persona, mira, vamos a cambiar, tú vete para, vamos a suponer España, tú vete para España y yo me quedo aquí. Para que tú veas que a los 3 días usted le va a decir, vamos. No lo hacen porque que no hay quien lo aguante. Esas personas te dicen eso de boca para afuera, pero en realidad saben que eso es una mierda. Y en Cuba hay mucha gente que creen en eso porque están ciegos, no han salido del país, y entonces lo que han siempre, Fidel siempre tuvo a la gente ciego, no había internet, no había nada, y mucha gente se cree que el sistema ese es mejor, que la salud es gratis, la escuela. Aquí también yo tengo aquí una niña que tiene 6 años que va a la escuela de gratis. El sistema de salud, tú pagas un seguro, si no el gobierno te da un Medicaid. Y aquí no tienes que pagar nada ni en Cuba lo pintan. Sí, que sí. En Cuba te venden mucho de que la escuela es gratis. Aquí también. Tú vas aquí las escuelas aquí tienen aire acondicionado, tienen de todo. Tú vas aquí al hospital a llevar a los niños y cuando le hacen análisis, cualquier cosa, no sé, tú ves que le dan una paletica al niño, le dan unos stickers, cositas así que tú dices, coño, y los hospitales parecen hoteles. Sí, sí. En Cuba es diferente todo hacer. Y por otra parte, la mayoría de los que lo odian somos nosotros los que lo hemos vivido. Es decir, están los que lo apoyan, nunca, la mayoría lo han vivido, están fuera viviendo en países capitalistas y tú ves que lo apoyan, que tú dices, mira este loco. Y los que lo odian, la mayoría son de las personas que lo han vivido, los que salimos de Cuba, los que se van de Venezuela, los que se van de todos los países estos. Tú ves muchos países y tú ves muchas personas de países capitalistas que no han vivido el comunismo y quieren que el país de ellos sea comunista. Eso y no es. También, porque piensan eso. Son gente que están medio locos. Esos son los que más lo apoyan. Esos son los que más lo apoyan, que tú ves que... Dice, caballero, ustedes no están viendo, ustedes no están mirando para atrás. Que lo que hemos pasado nosotros ha sido no candela. Te meten en eso, mira, no te meten en eso. Hay muchos países como Chile, Argentina, Brasil, Colombia, de Latinoamérica principalmente. Pero no permitan eso. No se metan en eso, no da resultado. No es que vamos a probar a ver eso que nosotros sí, no funciona. Eso es concentración de poder en el Estado. En el Estado y el pueblo, ya tú sabes, no hay libertad de expresión, no puedes hablar nada porque te meten preso y la miseria. Tú quieres saber si una persona es lo suficientemente buena o lo suficientemente mala, darle ese tipo de poder. Y ahí te vas a dar cuenta. Hay una anécdota que es interesante y habla de esto que te estoy explicando. Y no estoy diciendo que sea verdad, no me funen porque es un tema bastante delicado, ¿no? Una comparación bastante delicada. Pero es un hombre que yo lo escuché y dije, coño, está interesante. Un hombre que compara a Hitler con Jesucristo. Mira para tú, Hitler con Jesucristo. El tipo dice, Hitler antes de cogerle todo ese gran poder, era el más seguido de su tiempo. La gente lo apoyaban, lo amaban, lo adoraban. Era la adoración, tipo Fidel. Y la gente lo querían. ¿Qué pasa? Que a él tener uno no sabe si en verdad en su cabeza desde el principio tenía esas malas ideas que hizo después. Pero al principio todo el mundo lo amaba. Y después que cogió ese demasiado poder, fue que se convirtió en un asesino y en una persona mala. Y el tipo lo compara con Jesucristo porque Jesucristo era una persona igual que todo el mundo lo amaba y todo el mundo lo quería, pero duró poco tiempo. Y el tipo dice,
Y si no lo hubiesen matado, Había ver ¿qué hubiese pasado? ¿Qué Se hubiese convertido en una fiera, ¿eh? O sea, no quiero, pero tiene lógica. Lo que quiere decir el tipo es que las personas, por más que te pinten de que son buenos y que ellos sí, que tú vas a ver, cuando tienen esa cantidad de poder, la mayoría se corrompen. Sí. No, es así. No, el comunismo es un partido único, represión, maltrato. El enemigo es el que habla. Si Fíjate, estás hablando en contra del gobierno, eres más visto. fíjate si es así, que la mayoría de los países comunistas, todos, yo creo que todos, no la mayoría, terminan en dictadura. Fíjate si es lo que te estoy diciendo. Todos los países que entran a ese sistema comunista, ya después el tipo no quiere salir más de ahí. De poder, claro. Entonces ahí es donde está el problema. Tú estás viendo que es demasiado poder para una sola persona. Y el tipo dice, aquí no me van a sacar. Así lo hizo Fidel. Así lo hizo a Maduro, que lo Evo levantaron Morales ante Maduro. Así está Corea. Así está todo el mundo. En China. Entonces, si usted tienen que estar muy seguros de lo que quieren hacer, porque después para quitarse eso. No. Eso es una maldición. Para quitarse eso les va a costar trabajo. Eso es una maldición. Bueno, mira en Cuba, que lleva 67 años de dictadura. Que ya, gracias a Dios, si Dios quiere, este año eso ya se va a terminar, porque con la administración que hay ahora, Marco Rubio, el secretario de Estado, que es de padres cubanos, yo creo que ya eso tiene que tumbarlo, eso tiene que acabarse hacer. Otra cosa que tienen que fijarse y darse cuenta, para los que apoyan el comunismo y no viven el comunismo, viven en países capitalistas, es que por qué siempre las migraciones masivas son de países socialistas a países capitalistas. ¿Por qué nunca ha sido al revés? Tú nunca ves un país capitalista, la gente yéndose por un país comunista. Claro, ustedes no pueden llegar a esa conclusión. ¿Por qué nadie se va de Miami para Cuba? Y no Cuba, porque ahora dicen que si el bloqueo, cualquier país comunista. China, que es un país rico. Y el americano puede ir a China aquí sin problema. No, y cualquier país. El italiano, ¿por qué no se van a ir para China? Que es todos vienen pagados. Es la segunda economía del mundo, un país que supuestamente va a ser la primera potencia más adelante. ¿Por qué la gente no se va para China a vivir? ¿Y por qué hay tantos chinos viviendo en el mundo entero? En el mundo entero, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Uruguay, en todos los países. No, eso es sencillo de analizar. Piensen nada más en eso. Mira, te voy a hacer un cuento. Yo, para que la gente vean que nos están mirando, cómo funciona ese sistema en Cuba. He hecho varias cosas en Cuba, ¿no? Una de las cosas que he hecho, que yo compraba oro en Cuba, antes, cuando vivía en Cuba, y habían unos chamacos ahí, como 3 o 4 chamacos. Esos chamacos le quitan la cadena a una persona, y entonces, de esos 4, iban corriendo y cogen a uno. Entonces, ese muchacho, cuando lo llevan para la unidad de policía, dice que supuestamente ellos me iban a vender esa cadena ya sin él imaginándose, ¿no? Como yo compraba oro, él le dijo, no, ellos se la llevaron a fulano para vendérsela. Al otro día la policía va a mi casa, se tira en mi casa, me llevan a mí para la unidad. Yo estuve 33 días en 100 Ardaú, una unidad de policía acá en Cuba, que eso es me meten una celda tapiada ahí, que eso es candela. El que estaba en 100 Ardaú en Cuba, o el cubano sabe de qué estoy hablando. Sí, que te tuvieron un mes sin prueba. Un mes sin prueba. Es una de las cosas que pasan en Cuba. Hasta que te averigüemos. Entonces, me sacaban todos los días instrucción ahí. Yo le decía, compadre, yo no tengo nada que ver con esa cadena. Yo no compraba esa cadena, no tengo nada que ver con esa cadena. A los 33 días me sueltan para la calle. Me dicen, no, te vamos a soltar ya, tú no tienes nada que ver con esto. Yo dije, bueno, coño, está bien. Y a la semana que me sueltan, va el jefe sector a mi casa. El jefe sector es un policía que cuida... que es como el sector del barrio, ahí. Es que está al frente de eso. Va a mi casa y me dice que yo tenía un expediente de un hombre peligroso, de peligrosidad, porque yo había estado detenido. Y entonces tuve que estar 2 años yendo al sector a firmar todos los meses por ese problema. Que yo salí sin tener nada que ver con eso. Mira tú qué clase de problema es ese. Así son las cosas en Cuba. Son las cosas en Cuba. Y te embarcan y cuando vas a buscar un trabajo te sale que tú tuviste un problema. 2 años que no podía salir del país. 2 años que no podía hacer nada porque tenía que estar firmando y estaba bajo vigilancia.
que si tenía cualquier problemita en ese tiempo, en esos 2 años, ya me metí en tremenda candela. Sin prueba y sin nada. Sin prueba y sin nada. Fíjate cómo funciona ese sistema. Ya cuando yo vi eso, dije, no, aquí hay que irse del país. Aquí hay que irse del país porque esto aquí, estamos presos aquí. Preso total. Y eso es lo otro. Te tienen ahí detenido como si tú te fueras a escapar para algún lado. ¿Para dónde tú vas a ir si eso es una isla? Aquí, eso es una isla. Se cae que esa gente lo controlan todo. Para tú salir en un avión por ahí tienes que pasar por 10 escáneres y 10 cosas. Y filtro y pide no sé qué locura, más. No, y así mismo. Es una isla que no hay frontera, no hay nada. Eso ahí, esa es la cárcel más grande que hay, yo creo, en el mundo. Esa es la verdadera cárcel. Esa es la verdadera prisión. Y no te quejes, porque todavía en la prisión la gente se quejan y no pasa nada. Ahí no te quejes que te desaparecen. Ahí te desaparecen así mismo. El comunismo promete igualdad de resultados, ¿no? La igualdad. Al final todo se basa en la igualdad. El comunismo promete igualdad de resultados, pero el capitalismo ofrece igualdad de oportunidades, que es lo que al final necesita la gente. La verdadera libertad es escoger tú lo que tú quieres ser. No sean todos iguales. Claro. Y esa bobería. Y esa es la diferencia grande entre el comunismo y el capitalismo que te da la oportunidad a todo el mundo de tú crecer y si vas a ser millonario o no, bueno, eso depende de ti, pero no ponerte un parón desde el principio, no, hasta aquí vas a llegar y ya, esto es lo tuyo, esto es lo que te toca, hazlo. Si ya tú abres un negocio y no puedes abrir más porque ya te enriquece. No, serio. Y ahí te frena. El capitalismo lo protagonizan los empresarios, el comunismo los funcionarios, los burócratas, los políticos. Los empresarios están hechos para resolver necesidades ajenas, satisfacer las necesidades de sus clientes, resolver problemas de los demás. Eso se trata del capitalismo. Cuando, por ejemplo, Donald Trump, que es el presidente de los Estados Unidos en este momento, es un tipo empresario y todas sus decisiones la basa en mejorar el país, mejorar el pueblo, que las personas, porque esa es su mentalidad de empresario. Ahora tú vas a Maduro o a Fidel Castro y no sabían nada de empresa, eran simplemente políticos, gente que llegaron al poder, ¿sabes? Sí, la fuerza ahí y entonces mucha muela ahí. Claro, el burócrata lo que utiliza a los demás para resolver sus problemas. En diferencia del empresario que resuelve el problema de los demás, el burócrata utiliza a los demás para resolver sus problemas. Por tanto, es un ser egoísta, obliga a que lo necesiten, y esto es muy importante. Obliga a que lo necesiten para no perder su fusión. Es como el cuento de que te cortan la pata y después te dan la muleta. Así, exactamente. Te dicen que gracias a mí ellos te matan y después te dicen que gracias a ellos es que que tú estás caminando. En Cuba, y eso lo vivimos nosotros, la gente adoran a Fidel como si fuera un dios, como si fuera un santo. ¡Ay, Fidel! ¡Viva Fidel! Y Fidel ya lleva muerto hace unos cuantos años. Un tipo que fue un asesino, que fue un dictador y la gente y murió en Cuba para muchas personas como un dios y muchas personas que están fuera de Cuba también. Ellos se basan en eso, en crearte una necesidad que no existe para que tú dependas de ellos. Y vamos a crear la libreta de abastecimiento. Y bueno, si nos vamos nosotros, se jode la libreta de abastecimiento y no van a tener que comer. Entonces, gracias a nosotros es que están comiendo. Así sí. Que no se quejen. Cuando el mundo no funciona así. Y más antes que no había internet en Cuba ni nada de esas cosas, que la gente estaba mareada por completo. Igual que he visto muchas personas en Cuba, igual que antes que yo vivía en Cuba, que hasta yo mismo lo dejaba pensar. Que yo decía, con dinero este es el mejor país del mundo. Porque mucha gente en Cuba dicen eso. Sí, ¿no? ¿Y qué tú te vas? Con dinero en cualquier lado tú la pasas bien. Claro, tú la pasas bien así mismo. ¿Y qué tú vas con dinero en Cuba, el mejor país del mundo? Si en Cuba, en una tienda, no hay una tienda que haya a nada. Todo tiene que resolverse por fuera. No hay un mall que tú puedas ir y comprarte un par de tenis. Y no puedes tampoco ir al país que te da la gana. No puedes salir del país, no puedes hacer nada. Entonces la gente sí. Entonces todo porque es lo único que conocen. Cuba empezó a tener esta cantidad de problemas a nivel de país después que pusieron el internet, porque le abrió los ojos a la gente. Y el problema está en que antes de que dejaran tener internet en Cuba, todos éramos unos ignorantes, y me incluyo, porque hablamos de lo que sabíamos, y lo que sabíamos era lo que nos contaban. Entonces, claro, tú estás ahí, tú ves que tiene dinero que está mejor, tú dices, no, lo mejor es esto, lo mejor es lo otro, esto no sirve, pero no sabes más nada de lo que hay, hay millones de cosas. Igual que, compadre, yo veo desde que yo viví en Cuba, que en La Habana, como tal, hay comunistas, ¿no? Pero no hay tantos comunistas.
la mayoría de los comunistas son orientales. Que fíjate si es así que los Mientras más pobre, más comunista. Más comunistas. Fíjate eso no falla. Fíjate si es así, que no es por ofender a los orientales y nada, no, pero los orientales son los que son policías. El presidente de Cuba hoy en día es Díaz-Canel, que es oriental. Fidel era oriental. Raúl oriental. Todos esos dirigentes son orientales. Entonces llegan a La Habana y ahí son los... Mira, fíjate si eso es verdad, que tuviste el video que yo subí un reel que habla de Cuba antes del 59, todos los logros que había tenido. Pero había mucha desigualdad, todos esos logros no habían llegado al país entero como tal, la mayoría era en La Habana y la gente del campo no tenían luz eléctrica todavía, no tenían escuelas, estaban empezando el país a levantar, ¿no? Y una de las cosas por lo que Fidel logró tumbar al gobierno de Batista es porque Fidel lo que hizo fue coger a los pobres, a todos esos campesinos y llenarle la cabeza con que no, mira, ahora cuando yo sea el presidente, yo le voy a dar las tierras a esto a ustedes, sí. Yo le voy a poner luz eléctrica, yo le voy a... Y lo hizo, en el principio. Pero ¿cómo fue que lo hizo? Quitándole toda la riqueza a los 3 o 4 ricos que habían en Cuba, los botó, los mandó para Miami, todos se fueron, les quitó las empresas. Entonces le dio todas esas cosas a esa gente porque dijo, bueno, no puedo quedar mal. Pero ¿qué pasó después? Dime tú si algún campesino de eso puede matar una vaca. Nada. Algún campesino de eso puede vender todas las tierras que quiera. No puede hacer nada. Al final todo terminó en lo mismo. Es que hay muchos orientales en Cuba que se llaman Fidel, se llaman Raúl, se llaman Celia. Los nombres estos de los altos dirigentes en Oriente, como estaban tan agradecidos con esa gente, le ponían esos nombres. Sí, es que eso es una de las fases del comunismo, es crear personajes, crear por ejemplo, hacerlos santos. Dios es un santo. La gente ya no cree en Jesucristo. En Cuba ya no se habla de Jesucristo ni de Dios. ¿Sabes? Poca gente, cada vez menos. Pero años atrás sí. Lo que pasa es que la gente sustituyeron Jesucristo y sustituyeron esa religión por Fidel. Y ya era lo que decía Fidel. En Cuba Fidel era un dios. Ya era lo que decía Fidel. Fidel se paraba a hablar ahí y decía, vamos a hacer esto y esto. Y todo se hacía. Y era un dios. Si estuviera mal. Fidel era un dios. Y mira esto. En Cuba tú no podías vender tu casa. Tú no podías hacer una cafetería, tú no podías sacar una cafetería para vender... Negocios particulares. Negocios particulares porque no existía. Tú para salir de Cuba, para viajar para otro país, tú tenías que pedir... Había una cosa que se llamaba la carta blanca, no sé si tú has oído hablar de eso. Sí. Que tenías que pedirle un permiso. Era una salvajada que tenía Argentina, por ejemplo, o España, o Estados Unidos, te daba una visa para tú irte del país, tú tenías que pedirle un permiso al gobierno, porque no podías... irte así sin pedirlo. Así tuvieras visa a otro país. Los carros no tenían traspaso. Las motos no tenían traspaso. Entonces tú tenías traspaso que comprar, es poderlo vender. Poderlo vender, claro. No podía venderlo. Entonces tú comprabas una moto. O tú comprabas, porque hoy vi eso, tú comprabas un carro y la gente decía, no, el dueño de este carro ya había pasado por 10 manos ya. Sí. Y entonces el dueño era uno solo, que tú tenías que verle al dueño. No, mira, le vendí este carro a fulano, cualquier problema, yo soy el dueño. Y la gente tenía miedo que si el dueño se iba al país, tú perdías el carro, perdías la moto. Es lo dura, sí. Porque yo conocí una gente que le vendieron una moto y entonces el hombre se iba a ir del país como escondido. Y fue para allá, se enteró y le dijo, no, devuélveme mi dinero que te vas a ir del país y vas a perder la moto. Todo eso se veía en Cuba, ¿sí? No, y 1000 cosas más que uno no se acuerda. Y 1000 cosas más que uno no se acuerda. Por ejemplo, cuando no había internet, tú no podías tener un celular. Esas cosas, no. Eso era... Nosotros en mi casa... pusimos una antena, compramos una antena en ese tiempo, que la antena tú cogías los canales aquí de Estados Unidos y nos pusimos a grabar películas y eso para alquilar, para vender, y se nos tiró la policía, nos llevó la antena, nos llevó todo y ahí nos descomisó todo eso. Y nos puso tipo Corea del Norte. Tipo Corea del Norte. Y nos puso una multa grandísima. Hay muchos videos que hablan de Corea del Norte. Y cuando yo los miro, yo digo, pero así mismo era Cuba. Ya no es tan así, ¿no? Pero Cuba cuando estaba Fidel, porque después que se murió Fidel fue que pusieron, Raúl fue el que dijo, no, vamos a poner el internet,
Raúl aflojó un empezó poco. a suavizar un poquito. Pero cuando estaba Fidel, eso era no. súper parecido a Corea del Norte. Todos los canales eran del país, controlados por el gobierno. La radio controlada por el gobierno. Es que ahora mismo los canales. No, ahora mismo igual. Los canales, la radio, todo eso es controlado por el gobierno. En Cuba todo es Nadie podía salir del país. Bueno, mira, antes cuando estaba Fidel, yo, por ejemplo, no podía andarle en Cuba con esta camisa. No, porque me llevaban preso. No podía porque Estados Unidos era el enemigo. ¿Y qué tú haces con esta camisa aquí? Y te metían preso. Eso es lo que pasa con la idea de los comunistas, que te dicen, no, es igualdad, que no sé qué más. No, caballero, cuando esa persona tiene ese poder, entonces pone ese tipo de leyes que no se hace, ¿sabes? Es una persona que como si estuviera mandando en su casa. Y ellos no importa las demás. Y ellos viviendo como millonarios y la familia de ellos. Y él tenía una isla en Cuba que se llama, creo, Cayo Setilla, se llama la isla esa que Fidel iba a pescarla ahí. Iba a cargarla ahí y eso era de él. Eso era una isla que era de él. Todo lo mejor de la isla, todo lo mejor de Cuba, él lo tenía y lo vivía y lo disfrutaba. Tenía su yate, salía a pescar, cosas que un cubano no puede hacer. Ahora tú eres cubano y tú no puedes, de entrada no te venden yate, pero ahora imagínate tú que tú conseguiste un yate donde sea, tú no puedes irte por ahí a dar una vuelta cuando tú quieras, que te dice, ¿quién tú eres? Vas a estar dando vueltas, ni pescar. Mira, yo te tengo aquí una cosa súper interesante que me gustó desde que lo vi. Dije, coño, te lo voy a decir a la gente para que la gente, a ver qué me dicen. Yo quisiera que me dieran su opinión sobre esto que voy a comunicarles ahora. Y es que ahorita estábamos hablando de que los comunistas, el líder comunista se enfrasca en que la gente lo necesiten y lo vean como un dios. Y esto dice, el comunismo es satánico. Carlos Marx nació en una familia judía, después se convirtió en cristiano y en su juventud se hizo satanista. Esto mucha gente no lo sabe y hay un libro que se llama Marx y Satán de un escritor rumano, Richard Burman, que pueden buscarlo, que habla sobre esto que le estoy contando. El comunismo es satánico por su lógica moral y espiritual. Y tengo 4 puntos que explican esto. Primero, niega a Dios y pone al Estado en su lugar. Convierte al Estado en su nuevo Dios. Como en Corea del Norte, que no hay religión, el Dios es coreano. La foto, en vez de una foto de Jesucristo, la foto que tiene es del tipo. Eso es el primer punto que hace el comunismo. El segundo, y por eso es que digo que es satánico. El segundo, destruye al individuo porque no cree en la persona, cree en el colectivo y el individuo no tiene valor propio ni dignidad. Y todos estos puntos te vas a dar cuenta que lo vivimos en Cuba. Promueve la envidia. Esto es tercer punto. Promueve la envidia como motor moral. No se basa jamás en crear, sino en resentir. No quiere a mejores, sino que odies al que prospera. No quieres que mejores, sino que odies al que prospera. Esto se ve todos los días, hoy por hoy en Cuba. Los envidiosos. En Cuba. Es que tú no viste los espiritistas en Cuba, que te van a hacer una misa y te dicen, oye, el vecino te dio una envidia del carajo. No, eso es lo... los CDR. No, y uno mismo va caminando por la calle y se compra una camisa, se compra un pantalón y ve a uno que te miró y dice, señor, que envidia me tiene fulano, mira, porque me compré la camisa, porque en Cuba se vive todo eso. El comunismo, no es que el comunismo promueve la envidia. ¿Para qué? Para tener, por ejemplo, ahora tú estás prosperando y yo... Supuestamente que lo que quiero es que, porque a lo mejor tú estás haciendo algo ilícito y yo supuestamente quiero, no, mira, él está, pero es envidia lo que te lo tengo. Más lindo. Y así crean ese circuito, los CDR, todo eso es envidioso. Que están vigilando nada más a ver qué tú haces. Lo más lindo es que la gente lo que tienen es un poquitico por arriba de este. Y este está mirando como que este ya sobrepasó un poquitico y ahí es donde te ponen el ojo arriba. El cuarto, justifica hacer el mal por un bien mayor. Si hay que mentir, robar, censurar o matar, se hace sin ningún problema. Sí. Y esto lo vimos hace poco Díaz-Canel cuando dijo, a la calle los revolucionarios. Y aquí hay que matarnos. Entonces tú ves que el pueblo sale a protestar y Díaz-Canel dice que la orden de combate está dada. ¿Y por qué no da la orden de combate contra los Estados Unidos? Cuando le ha metido unos buques ahí, cuando le mataron a los 20 mercenarios eso en Venezuela, ¿por qué no da la orden de combate? No, igual que cuando dijo, si hay que censurar, censuramos, y aquí todo el mundo censura. Lazo tú no viste Lazo lo que dijo, que dijo, aquí lo que le duele a la gente es que le quitemos las cosas.
¿Tú no viste eso? Sí, porque fíjate que ¿Qué clase de carajo? estos 4 puntos que he dado, que son satánicos, los cumple perfectamente el comunismo, y cualquier cubano lo puede decir, y cualquiera de otro país comunista. Se cumplen perfectamente porque el comunismo no quiere que las personas sean ricas, quiere que las personas sean obedientes. Obediente, así mismo. Eso está Que sean súper unos interesante. carneros. Los carneros. Entonces, que todo eso, cuando yo vi estos datos, yo dije, coño, esto es lo que pasa en Cuba, esto es exactamente lo que pasa en Cuba, y eso es el comunismo. Eso es el comunismo. Olvídense de la igualdad. La igualdad es un mito. Nada, eso no existe. Mira, vamos a hablar sobre la igualdad, porque eso es lo que te vende el comunismo, y eso no existe, la igualdad no existe. Aristóteles dijo, ni somos iguales en igualdad. Es decir, tú eres diferente a mí, tú eres más alto, yo soy más pequeño, uno es más flaco, otro es más gordo. Ni en eso somos iguales. Y igual en la forma de pensar tampoco somos iguales. Si ahora Elon Musk, que es el que más dinero tiene en el mundo, le coge y a Estados Unidos entero, a todos los ciudadanos por igual, le regala $500 a cada uno, todo el mundo no va a hacer lo mismo. Uno va a tener al año, uno va a tener una deuda, otro va a crear un imperio, otro se va a quedar sin nada al otro día, otro, o sea, no somos iguales ni en eso, a pesar de que somos humanos todos. Entonces la igualdad no existe, es un mito. En el comunismo la igualdad es una motosierra. ¿Qué hace la igualdad? Cortar al que, ¿sabes? Una motosierra, el que se va de... por arriba. ¡Fum! No, aquí es que lo que tiene que haber es igualdad. Entonces, no, eso no vivan ese espejismo, ese sueño de un mundo igual. La población no funciona. No, porque en primera ellos mismos, el gobierno, son los primeros que no van a estar igual. Ellos van a estar aquí y tú aquí. Entonces, tú desde aquí abajo no vas a poder, a la hora que quieras cambiar el sistema, como pasa en Cuba, no vas a poder tumbarlo porque tienen demasiado poder ya. Ya cogieron todo el poder. Echan 50 años. La igualdad es un mito, es una obscenidad. Solo podemos ser iguales cuando somos pobres. Porque cuando somos ricos siempre va a haber uno que tiene más que el otro. Entonces ahí no va a existir nunca la igualdad. Por tanto, la igualdad tiende a la pobreza. Nos lleva a la pobreza. Porque de eso, nunca vamos a ser iguales todos ricos. Siempre va a haber uno que tiene más que el otro. No hemos nacido para ser iguales. Hemos nacido para ser libres. Olvídense de esa igualdad fantasiosa. Eso nunca va a pasar. Es que y nunca ha pasado. Te llevan ahí a la igualdad, a toda la muela esa, para que todo el mundo esté en la pobreza y no haya libertad. No eso es lo que te venden, pero no existe, es imposible, está demostrado. Está demostrado, así mismo. Lo que tienes que exigir es tu libertad, que es una de las primeras cosas que ellos te quitan. La libertad. Porque tú, siendo libre, puedes elegir y puedes aspirar a lograr lo que tú quieras. Y en Cuba tienen la cara tan dura y son tan carepalos que te dicen en el noticiero, y los otros días le estaban haciendo una entrevista al embajador cubano en Dominicana. Le dijeron, ven acá, ¿tú viste eso? Le dijeron, ven acá, en Cuba, ¿por qué no hay libertad de expresión? ¿Por qué varios temas que le preguntaron? Y le dijeron, no, en Cuba sí hay libertad de expresión. Y le dijeron, bueno, ven acá, ¿por qué la gente del Cuartico están presos? Por ellos son unos jóvenes que se estaban expresando. Sí. Dice, no, porque la gente comete delitos. Empezó a embarajarla ahí. Sí, como que había algún delito, pero no dicen cuál es el delito. Y en el mismo noticiero te dicen de que hay libertad de expresión y, coño, cabrón, sabiendo nosotros que eso es mentira. Y mucha gente que están a favor de eso, muchos comunistas que están a favor de eso, ellos mismos en su cabeza se creen, se imaginan de que eso es verdad. Igual que le dijeron, ¿por qué no hacen elecciones? Y dijo, no, en Cuba sí se hacen elecciones. Sí, tú viste eso, que en Cuba sí se hacían elecciones. Coño, en Cuba pueden hacer elecciones, sí, pero para elegir a otro de entre ellos y hacer un paripé. No, es que ni entre ellos. Todo eso está ahí en el poder, ahí, como pusieron a Díaz Canel, que es un títere. Eso. Mañana ponen a otro, a Robertico Robaina, pero Robertico Robaina tiene que hacer lo que le diga el que sea que esté mandando. Si no, se va y viene otro. Y lo fusilan. Ahora no mismo, importa nada. Ahora mismo. No, y por cualquier cosa tú no viste a Alejandro Gil como y ahora mismo están diciendo de que están haciendo negociaciones con el Cangrejo. Que para mí, yo siempre he sabido que en Cuba, de hace años, el que manda ahí es el Cangrejo. El nieto de Raúl. Yo vi a Eliezer Ávila hablando sobre eso y dijo que eso es imposible porque ese tipo tiene problemas mentales.
Pero es el nieto favorito de Raúl y el que manda a Raúl ahí. Dice que ese tipo es un loco que tiene problemas hasta mentales por papeles y que no, o sea, como que no es una persona seria para hacer ese tipo de negociaciones, que hay otra gente más, bueno, eso es lo que estaba diciendo él, yo no sé mucho de eso, pero él está diciendo, eso es mentira por esto que les estoy diciendo, de que si fuera otro lo creyera, pero el cangrejo lo que es un farandulero es lo que estaba diciendo él. Loco. Es un loco, como que... Para mí el cangrejo es el que sí, de verdad, es el dueño de esa isla del cangrejo. No, y si ese tipo coge eso, ese tipo tiene una cara de hijo puta. No, o sea, ese tipo sí se ve que es un hijo puta del carajo. Eso va a ser, caballero, la misma mierda 2.0. ¿Tú no viste Sandro Castro, el nieto de Ese es un relajado. Fidel, como ha dicho que quiere un Cuba libre, no quiere una Cristache? ¿Qué tú crees de ese chamaco hacer? ¿Qué tú crees de ese chamaco? Para mí ese chamaco es un descarado. Lo que pasa es que está formando un paripé ahí que hasta que le jalen las orejas pero ese chamaco es comunista y para mí es un descarado. No le pasa nada por decirle eso. Porque es hijo del hijo de Fidel. Entonces la gente del cuartico, por hablar de otra bobería, mira, lo meten preso. Entonces ahí es donde tú te das cuenta. La desigualdad. La desigualdad, la élite que de ellos no le pasa nada. Entonces al pueblo sí le pasa. Que todo es una mentira, cara. El comunismo no sirve. Yo te voy a decir a ti una cosa. Yo llegué aquí a Estados Unidos hace ya como 10 años que yo vivo aquí en Estados Unidos. Ahora, si a mí me dicen que yo siempre he tenido esa duda también, yo he dicho, bueno, ¿tú te imaginas que esto aquí se vuelva socialista, comunista, este país? Yo me voy echando de aquí para otro país que sea... Antes de que se joda. No, olvídate, me voy para es que ese es el final. Otro país capitalista. Es que ese es el final. El final es la destrucción, la escasez, la falta de todo tipo de productos. ¿Tú te imaginas hacer todos que se terminan vuelva igual. Comunista? ¿Tú no pensabas en eso? Yo pienso que nunca va a pasar porque el partido más comunista, más cercano a eso es los demócratas. Y no es tampoco ese comunismo. ¿Sabes? Porque cuando tú ves que dirige un demócrata, no es... Es parecido, pero no llega hasta ahí. Porque también está el Partido Republicano y está la balanza. No creo que eso nunca llegue a... Hay una balanza que no lo deja. Si pasa... Aparte, los americanos, su mentalidad no es de comunismo. Pero te voy a decir... Sí, claro. Hay partidos aquí comunistas en Estados Unidos. Que lo que pasa es que no llegan allá arriba. Claro. Nada más que hay dos partidos, demócratas y republicanos, y hay muchos otros partidos aquí en Estados Unidos, por si no lo sabían. Lo que pasa es que no llegan allá arriba porque no tienen esa fuerza, porque eso mismo que estamos hablando, que el americano no tiene... yo he visto... No está acostumbrado a eso. Yo he visto con estos reels que hemos subido de política, de comunistas, de Cuba y todo eso, que mucha gente, cuando se cae a Cuba, que dicen, lo primero que tienen que hacer es poner ilegal el comunismo, ¿sabes? Que no inventen más partidos comunistas, no. Sí. Ya, quitado. Y mucha gente dice, eso lo deberían hacer en el mundo entero. Vetíale el comunismo, como que no existe. Como mismo hicieron con el feudalismo y el nazismo y todo eso. Todas esas cosas. No, el comunismo es el otro que viene por camino. Ojalá sea, pero mira, por ejemplo, a lo mejor lo pueden quitar bueno, a lo mejor no, yo estoy casi seguro que lo van a quitar en Cuba, en Nicaragua, en 2 o 3 países. Pero hay países comunistas fuertes, como por ejemplo China, Vietnam, Corea del Norte, que a esa gente le quedan años todavía. Esa gente sí le quedan años ahí, que eso no lo tumba nadie. Porque ¿quién tumba Corea del Norte? Nadie hace. Y China con el poder que tiene. Y China con el poder que tiene. En Corea del Norte sí ya eso es un extremo, ya que hay como 5 pelados que te puede hacer. En tu casa, en todas las casas tiene que haber una foto del presidente. Todavía hay gente que defienden el sistema de Corea. Yo vi y tú puedes estar seguro que muchos coreanos, que mucha gente que vive en Corea del Norte defienden ese sistema. No, claro. Eso se basa en el comunismo. Control del Estado. No hay más nada que eso. No existe la igualdad. Sí, igualdad de pobreza. Igualdad de pobreza. La igualdad, tú sabes en qué se va. Ahora el comunismo llega aquí a los Estados Unidos, como estábamos hablando ahorita. ¿Qué es lo primero que va a hacer ese comunista? Todos los millonarios que hay... Quitarle porque es lo que ha pasado, no es porque yo lo estoy inventando. Quitarle todas sus propiedades, quitarle toda su riqueza, repartirla a los más pobres. Es decir, los pobres van a estar súper contentos en ese inicio. Todas las tiendas Walmart, bodega, los taques, carnicería. En ese inicio, los pobres van a decir, no, teníamos que haber hecho esto Pero cuando empiecen a pasar los años, 10, 15, 20 años, ¿cómo tú sostienes esa economía si tumbaste todas las empresas, tumbaste todos los ricos, que eran los que estaban levantando la economía? Ya, el país se va a la quiebra. Fue completo. Se fue a la quiebra.
Y es lo que fue pasa. completo, es lo que ha pasado con todos los países Es lo comunistas. que pasa con el comunismo y todos los comunistas lo saben. Lo que pasa es que se hacen los bobos y tú ves a cada persona, cada satélite por ahí hablando cada mierda que tú dices, cabrón, es para cogerlo y vaya. Es que te lo pintan lindo y Hay mucha gente adoctrinada, seres que tú lo ves que tú están hablando y tú dices, cabrón, este hombre no se da cuenta de lo que está hablando. No, el que vive en el comunismo y nunca, por ejemplo, en Cuba, millones de cubanos nunca se han muerto y nunca salieron de Cuba. Y hay muchos todavía que viven en Cuba y que nunca van a salir de Cuba. Esa gente cambiarle la mentalidad es difícil. Porque no conocen más nada. Compadre, quitaron las navidades, quitaron los Reyes Magos. Fíjense que hasta qué punto llegan esa gente. Ahora que tiene que ver eso con el gobierno. ¿Por qué? Por la ideología. Ellos lo que quieren es, como dije al principio, crear gente obediente. Ellos no quieren gente libre, gente que piensen, no. Ellos lo que quieren es que tú pienses lo que ellos te digan y tú lo cumplas a la perfección. Un carnero ahí toda la vida con ellos ahí, entonces ya tú... No, nada, es un cuento de que si la Navidad, que si Papá Noel, toda esa fantasía que la gente le gusta vivir y que es bonita. Halloween. En Cuba, de Halloween, hace poco tiempo, Díaz-Canel dijo que la gente que se disfrazaban de Halloween, eso en Cuba, que eran unos ridículos. Que eso no era una tradición de Cuba, que eso... No, es que Cuba no tiene tradición de nada porque todo lo quitaron. Todo lo que sea unión, todo lo que sea entre familia, cosas bonitas como ese tipo de cosas, ellos la quitan, ellos no quieren eso. Ellos no quieren eso. Sí. Y hasta ese punto llega el comunismo. Caero, el comunismo no sirve. Eso es la conclusión. Lo que queríamos decirle. Y nosotros lo estamos hablando desde nuestra experiencia, porque nosotros lo vivimos. Nacimos. No es como mucha gente que hablan sobre esto. No es como mucha gente que hablan sobre esto y nunca lo han vivivido. Nosotros nacimos en el comunismo y tuvimos la oportunidad de venir para el capitalismo y ahí sacar las conclusiones. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Así que vivimos las dos partes. El capitalismo no es perfecto, nada es perfecto en la vida. Ningún sistema va a ser perfecto. No busquen la perfección porque no existe. No va a existir algo perfecto. Eso que le vende el comunismo de igualdad y todo lindo y una sociedad perfecta, no existe. Ni el capitalismo tampoco es perfecto. Nada de eso va a existir. No luchen por eso, que no va a existir. Pero el comunismo es mucho peor que el capitalismo. Muchacho. Mucho peor que el capitalismo. No hay libertad. Ya lo más preciado que tiene un ser humano es la libertad y en el comunismo no lo hay. No. En ese sistema social. No hay libertad y entonces... No hay libertad, pero si no hubiese libertad, nada más, pero no hay libertad, no hay economía, hay una escasez de todo, 20,000 trabajos, ¿sabes? Es un juego de dominó, que cuando tú plantas eso, lo que se forma es, se derrumba todo. Al final en ese juego ganan ellos nada más. Y ellos sí tienen todo. Ellos sí tienen todo. Sí. Ellos sí tienen todo. Así que saquen ustedes sus propias conclusiones, tomen consejo por nuestros hermanos de los demás países de Latinoamérica, porque ahora Fidel, yo vi un meme ¿sabes que Fidel hacía muchas ayudas de médicos, que mandaba médicos para países, y era como el caballo de Troya, que mandaban el caballo de Troya y adentro estaban los soldados. Entonces era los médicos para meterse ahí e inyectar el comunismo. Así fue como pasó en Venezuela y en Nicaragua, en todos esos países. Fidel fue el que envenenó a toda esa gente con las ayuditas y las cositas y mira. Pues ese veneno viene de Cuba. Entonces Fidel acabó. Muchacho, el verdadero veneno. Y tenía un poder y no es mentira que el tipo era muelero. Mucha labia. Se ponía ahí a dar. ¿Tú no te acuerdas que en Cuba antes tú estabas viendo la televisión, los muñequitos o la pelota, el deporte, y de momento te lo quitaban que iba a hablar Fidel y se metía el tipo 3 horas hablando, o 4 horas, dando un discurso? Ya, y eran por todos los canales, por todos lados, la radio era casi obligado. La gente lo veían y la gente decía, no, el tipo lo que está hablando es, el tipo es un salvaje. Y te prometía 10,000 cosas. Es que hace unos años, cuando estaba Fidel en ese tiempo, la mayoría de los cubanos creían en eso, ¿sabes? Sí, cubanos creían en ese todavía sistema. Fidel está muerto y todavía la gente veneran a Fidel. Es un dios. La gente no es tanto ni de Díaz-Canel ni nada de eso. La gente es la idea de mantener la idea de Fidel. Mucha gente en Cuba dice, no, si estuviera Fidel esto estuviera mejor, fíjate. Sí. Es como
La religión, mantener Dios. la religión. Es un No Dios. podemos irnos de esta religión. Hay que mantener la fe de que sí podemos, hay que resistir. Es eso lo que se basan. Es eso. Bueno, caballeros, si han llegado hasta aquí, recuerden suscribirse, recuerden comentar, dar un like para que... Y díganos qué creen de esta conversación que estamos teniendo. Que Apóyennos, que eso nos va a ser de mucha ayuda. Para destapar aquí lo que es el comunismo. Vamos a dar una pequeña conclusión ya para ir cerrando. Dale. Bueno, para cerrar, el comunismo es una ideología que puede sonar perfecta en papel, pero lo que realmente importa es cómo vive la gente bajo de ella. No se dejen engañar, lo decimos desde la experiencia. Pero lo más importante no es lo que tú creas, es lo que tú ves. Y si tú ves que tu gente, tu familia están sufriendo, tú mismo estás sufriendo, no tienes luz, no tienes agua, no tienes comida. Brother, ¿qué tú haces defendiendo eso? Así mismo es. ¿Qué tú haces defendiendo una idea cuando tus resultados no están, ¿sabes? La idea no está teniendo resultados. No puedes defender una cosa que no tiene resultados. Te estás autosaboteando tú mismo. Eso es ilógico. Una cosa que no tiene lógica, así mismo. Yo soy del criterio que yo no le digo a la gente, no, salgan a protestar para la calle, porque en realidad uno no lo hacía, ¿me entiendes? Pero no apoyen eso, no defiendan eso, ni apoyen eso, que eso es un sistema fallido. Al final la libertad va a llegar con el conocimiento. Si tú te cierras a que esto es así, lo único que vas a ver es esto, pero cuando tú empiezas a tener conocimiento, a investigar y a buscar, y no tanto y el conocimiento y la prueba del conocimiento, porque tú estás mirando a hacer los policías, los militares, toda esa gente, brother, tú eres el que más trabajo está pasando y tú ves tu jefe con unos barrigones así. No, y tú ves que la gente que vive aquí en los Estados Unidos, en otros países, que tú ves que por las redes, tú ves a la gente que están bien. Tú ves que cuando se va un cubano para Estados Unidos, prospera. Y vira para Cuba. Es verdad que hay muchos infladores y hay mucho todo, pero tú ves la diferencia. Mira, es lo que estábamos hablando ahorita del capitalismo y del comunismo. El capitalismo te da igualdad de oportunidades a todos. Que tú no lo conseguiste y te quejas y te fuiste de nuevo para Cuba. Bueno, está bien, ese es tu caso. Pero tuviste la misma oportunidad que tengo yo, que tiene él y que tiene hasta el mismo americano que nació aquí. Que es la oportunidad de luchar por lo que tú quieras hacer. Así mismo. Si y eso no pasa. 2 o 3 carros, puedes comprarte 2 o 3 carros, 4 carros. Y esa es la gran diferencia entre el capitalismo y el comunismo. En Cuba, la gente, tú no puedes pensar en este tipo de cosas porque no te dejan. Hay un límite. Aquí si te compraste 3 edificios y 50 casas y no pasa nada. Así que, ¿qué? Cerramos. Sí, vamos a cerrar ya. Bueno, caballeros, nos vemos hasta el próximo capítulo. Sí, déjennos ahí algún comentario, alguna cosa que nos quieran añadir aquí. Y sin más, nos vemos. Hasta el próximo.